Hola, buenas. Hoy vamos a echarle un vistazo a la furgoneta de Nuker. Es una curiosidad más que otra cosa, no va a ser una revisión completamente seria, porque básicamente es una furgoneta peculiar, vamos a llamarlo peculiar. Para empezar, el tamaño no es ni de lejos lo que os imagináis. Es una furgoneta que prácticamente se puede abrazar, literalmente. Y cuando digo literal, es literal. Aunque pone Bedford en la parte delantera, es una GM Rascal. Es una furgoneta que se vendió como furgoneta de trabajo, lógicamente, en este caso, y es una furgoneta que pesa 690 kilos. Como curiosidad, puede llevar incluso el doble de su peso en carga. Es un motor 1.0 de una Suzuki Samurai y tiene 45 caballos. Podréis pensar que es muy poquito, pero es una furgoneta, repito, tremendamente pequeña, de verdad. No os hacéis una idea. Es un proyecto que todavía está empezando Nuker, todavía prácticamente ni la empezó. Es un proyecto que va a hacer pues una furgoneta a su estilo, como esta, pero lógicamente va a homologar esas llantas, que ahora mismo están un poco complicadas, el alerón trasero, y va a hacer algunas otras cosillas. Va a ponerle aletines y bueno, se va a divertir con ella, básicamente. Y no os digo que igual algún día a mí no se me ocurriera alguna locura de estas. ¿Qué os parece? Aunque la parte delantera tenga la calandra de la Bedford es una furgoneta del estilo que se vendió en Inglaterra. La original no llevaría esta calandra, sino que llevaría una que pondría en la parte central GME. Es una furgoneta que comparte los faros delanteros con, por ejemplo, el Nissan S13. Vamos a entrar, aunque os podéis hacer una idea del tamaño que tiene si me pongo al lado de lo pequeñita que es. Entonces, cuando entras, el tamaño de la cabina es muy pequeño, pero muy pequeño, y tiene muchas cosas bastante curiosas. A ver, este coche está muy retocado. Antes fue de Mikel, un chico de las Islas Baleares. Le hizo varias cosillas bastante curiosas, como pueden ser las llantas o como puede ser haberle puesto un botón de arranque. Es una furgoneta un poco divertida, ¿vale? No os la toméis en serio. Así que una vez que entráis en la furgoneta, aquí tenéis el motor. Tiramos de la palanca, levantamos para arriba y ahí podemos encontrar el motor 1.0 de 45 caballos Suzuki. Perfecto. Tampoco hay mucho más que enseñar, la verdad. El radiador es muy pequeño, está en la parte frontal y bueno, eso, es que tampoco hay mucho más que enseñaros. La posición de conducción es un tanto curiosa. Porque sinceramente no hay mucho espacio, vamos muy justitos aquí dentro y repito lo de antes, ¿no? Es que es tan pequeñita que es súper peculiar, porque básicamente no tenemos distancia hasta adelante, o sea, lo que vemos ahí es lo que hay. Hasta aquí lo mismo, la visibilidad es perfecta hasta la parte delantera, es impresionante. Volante, bocina. Está por ahí abajo, hay algo que zumba y que vibra el suelo cuando nosotros pitamos. Y bueno, el resto de la furgoneta tampoco nos vamos a parar mucho más. Como no, tirar del aire para arrancarla. Los 4 intermitentes es algo que me pareció súper curioso, porque hay que tirar hacia arriba. El contador con todos sus botones, todos los relojes son súper necesarios, porque por ejemplo no tiene cuenta revoluciones. Entonces, pues ¿por qué no ponerle 2 cuentas revoluciones? Perfecto. En la parte central tenemos aire, bueno, algo así, similar. El botón de arranque, que funciona perfectamente. Aquí tenemos la llave. Y esto funciona así. O sea, tú pones la llave, lo giras y ahora le das al botón de arranque. ¿Qué os parece? Flipa, colega, ¿eh? Bueno, la radio. Este es el botón para encender el electroventilador del radiador, porque como no tiene prácticamente entrada de aire en la parte frontal, pues para refrigerar un poquito el radiador y el anticongelante del motor, pues se le ha puesto un botón pues para encender el electroventilador, aunque no funciona. Y este botón, curiosamente, es el que lleva el Mitsubishi Eclipse de la película de A Todo Gas encima de la radio. Huequecillos, varios. Y una curiosidad es que los pedales están girados, o sea, mi posición recta es esta, ¿no? Vale, pues el acelerador está a la derecha. ¿Qué os parece? Caja de cambios. Una caja de cambios. ¿Dónde está el embrague este? Vale, bastante... Está perfecta.
O sea, entran las marchas perfectas, ¿eh? Una maravilla. Freno de estacionamiento. Me encanta esta furgo, de verdad. Me encanta. Arriba tenemos una luz. Bueno, pensaba que funcionaría. El retrovisor, que ojo, cuidado, tenemos muy buena visibilidad hacia la parte trasera porque tenemos un cristal panorámico que es todo el portón trasero. Bueno, vamos a apagarla. Ahora nos vamos a dar un paseo en ella, ¿eh? ¡Hostia! No, para apagarla no es en el botón. Para apagarla es en la llave. Lo siento, Nuker. Vamos afuera. De verdad, me encanta. Muchos os estaréis preguntando los precios en los que rondan estas furgonetas. Pues más o menos andan en torno a 4, 5, 6.000 euros. Es una furgoneta muy cara porque, bueno, son bastante exclusivas y al fin y al cabo es un buen juguetito. Como curiosidad, en este no se le pueden abrir las puertas laterales. Tiene puertas laterales en ambos lados, pero no se pueden abrir porque tocarían en la rueda. Así que no podemos abrir las puertas laterales. No sé si ni siquiera si están funcionales. Ese sería un alerón de Subaru. Pero bueno, súper curiosa la furgoneta, ¿no? ¿Qué me decís? Me encanta, de verdad, me encanta. Cada vez que la veo, me flipa. El portón trasero es todo, pero espérate, tenemos que darle con la llave. Como curiosidad, sí que funciona cuando abrimos las puertas. A ver, necesitamos ingenieros. Tira ahí va. Ah, que hay que tirar fuerte. Claro, que tiene su toque. Ah, mira. Hace un año la gente estaba mucho más fuerte de lo que está ahora. Gracias. Un placer. Como veis, una vez que se abre el portón, con ayuda, aquí le han añadido unos altavoces, una bonita luz, tenemos un hueco muy grande de carga. Esto es algo peculiar porque también la hay en pickup y sinceramente, creo que me gusta más la pickup, ¿eh? Tiene una Nacho Drift que la verdad es que está bastante pintona en ese sentido. Como veis, para carga, perfecto. Y como curiosidad, aquí tenemos la batería. A ver si soy capaz de sacarla. Simple curiosidad, ¿eh? Perfecta posición para una batería. Sé que muchos estaréis convulsionando con el tema de la furgo, pero es que de verdad, si la veis en persona, madre mía, madre mía. Es una cucada. Y aquí tenemos, a ver si lo puedo abrir con una mano, la otra parte del motor. ¿Qué os parece? Perfecto, ¿eh? ¿Qué me decís? ¿Nos vamos a dar un paseo en ella? ¿Arranco o qué? Dale, dale. La competición. Mayao. Este reloj de aquí es el que mide las revoluciones del motor. Este mide presión de aceite. Y este lo que mide es el vacío que se crea en el colector de admisión. Lo que pasa es que ahora mismo tiene como una pérdida y debería llegar hasta el cero cuando pisemos a fondo. Y no baja. Hay que echar un ojillo. Pero esto al principio lo que hace es cuando aceleramos, va subiendo. Ah, güey. Manolo y Benito Reforma. Uy. Bueno, vamos a ver esto cómo va. El problema no está abajo del todo. Ahí. Loco. Esto, cada vez que haces algo, las revoluciones suben. Sí, suben, bajan, se mueven. Es peculiar. El embrague está un poquito arriba, pero... Hostia, ¿dónde está el acelerador? A la derecha, es que es como Porsche. Loco. Vas desplazado. Los vehículos de carrera son así. Oh, loco, que no tiene dirección asistida. ¡Oh! Que no tiene dirección. Esto está encendido. ¿Hay alguna puerta abierta? La mía, ¿no? Ahora. Perfecto. Esa sensación es la que te provoca, es reírte, no es otra cosa. Espérate que me quiere adelantar un coche. ¿Me quiere adelantar o no? No sé qué, no sé qué quiere hacer. Si te quieres, te echas aquí a la derecha. Ahora. Sí, me voy a echar a la derecha ahí porque si no... Un poquito más para adelante, un poquito más para adelante. Tampoco tengas tanta presión. ¿Has visto que la cuarta tiene su meneíto, no? Hay que darle con cariño, ¿eh? Sí, la cuarta sí. La cuarta... Hostia, voy tenso, ¿eh? ¡Loco!
Aquí te puedes echar a la derecha, ahora y adelante. Vamos a dejar pasar al señor porque si no se nos va a estresar. Tenía prisa. ¡Ojo! ¿Te da la sensación de que está la puerta abierta de atrás? Porque suena mucho. Esto no insonoriza nada. No sé qué pita ahora. Ah, aquí alguien, ¿o qué? Ah, una moto que había ahí, da igual, tía. Y ahora llevamos una moto detrás, me cago en todo. Tú tira tranquilo, tiene prisa acá adelante, tampoco. Pues sí. Tampoco. Loco. Estamos encima de la rueda. Esto gira sobre sí mismo, es un trompo. No puedo ni mantener la cámara estable, tío. Loco, es que la suspensión esta es... no es que sea rígida, es que es lo siguiente rígido, ¿eh? Es una roca. Así son las horquillas de camión. Claro, es que entre la suspensión, la dirección, la posición... Es toda una auténtica fiesta. Esa sensación que tienes ahora de tensión, pero de diversión es la que se siente cada vez que se... No, es que voy súper tenso, o sea, llevo el pecho súper tenso, en plan de... Porque claro, mira para aquí. Y luego mira, esta curva, que es bien cerradita. Llega a 3.500 revoluciones, ¿eh? Incluso a 6, creo. ¿Estás de coña? Sí. A partir de 4 empuja muy bien. Pero vamos. Si quieres. Ahora viene una receta. Vale, en la recta. El de la moto atrás está flipando. Sí. Está flipando. Aquí Aquí. tercera, sí, miren. Espérate que me va a adelantar la moto. Que no suena nada más. ¡Joder! 45 caballos. La potencia. Nos Hashtag picamos con la moto. Venga, yo creo que le da, ¿eh? Vamos, venga. Esto es turbo, ¿no? Sí, por supuesto. Hombre, biturbo. hombre, biturbo mínimo. La sensación es de ir rebotando constantemente, de ir encima de la rueda de dirección, de que giras el radio, el volante, mira para aquí el volante, o sea, el volante esto... O sea, realmente gira bien. Lo que pasa es que luego lo que pasa con la dirección sin asistir, que tienes que girar mucho Claro. para curva cerrada. Y luego que hay que girar mucho. Es verdad lo que me dijiste ayer. Falta el pitote este aquí, Falta un timón de barco casi para girar. Porque claro, llegas a una curva que parece que no es cerrada, pero que tienes que dar 3 vueltas. Sí. Bueno, la horquilla las da como si fuera un autobusero, que es lo bueno. No, mira cómo estoy girando, o sea... Anda un huevo, ¿eh? ¿A que sí? Anda un huevo. Es que estás sintiendo lo que siento yo, que es que corre, que frena bien, que suena guay. Para llevar las llantas que lleva, esto con las llantas de serie tiene que flipar. Hombre, me han Tiene dicho que volar. 140 con la llanta de serie, que es el tope de marcador. O sea, 140 aquí. A 140 aquí. Con estas llantas te la coge 110. Bueno, te da tiempo, de 0 a 140 te da tiempo a hacerte cristiano, rezarle a Alá. Pero una vez llega y dice, uff. Hostia, 140 aquí, uff, qué locura. Hostia, el volante... El volante es traicionero, ¿eh? Sí. Ahí está guay, ya voy a dejar. Ay, 10 de 10, experiencia, ¿lo cambias por el Z4? ¿Lo cambiamos entonces? perfecto, cambiado. Gente, ha sido brutal, de verdad. Brutal la experiencia, brutal. Ojo, cuidado, Algunas cosas siguen crujiendo incluso cuando ya has parado, ¿eh?
Cuando se calienta en verano, porque suele calentar, he escuchado aquí el bote recuperador como coge un poquito de presión y coge en pecado. Se pega unos calentones que no vean. No, esto en verano aquí en Córdoba con 45 grados. Muy divertido. Esto tiene que implosionar. La experiencia Fufu se multiplica por 20. Chicos, espero que os haya gustado. Gracias a Nuker por darnos la ocasión de poder probar este cachivache. Para mí es un placer, porque en el fondo hemos visto todo el contenido de CSConde, que es crema, y me veo esta furgoneta y me hace mucha ilu, porque yo lo subí review, así que bueno, por la tele de su parte. No. Tenéis su canal en la que va a hacer cosillas con Afurgo. La verdad que va a hacer cosillas interesantes. Así que os dejo en la descripción su canal. Pero la verdad es que me lo acabo de pasar pipa. Así que nada. Gente, como siempre, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo vamos a agradecer un montón. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! Un saludo.